Si hay una virtud que casi se ha extinguido en nuestros días, es la veracidad y la firmeza en los afectos, ideas y obligaciones y el cumplimiento de los compromisos establecidos. Usted es testigo como yo de que en esta época, más que en ninguna otra, las personas cambian de manera de pensar constantemente. Esto se ve con frecuencia en el ámbito de la política, donde los padres de la patria cambian de partido político de acuerdo a su conveniencia. La palabra de una persona es otro asunto que se ha deteriorado. Hoy carece de valor. En la antigüedad se cerraban negocios, se vendían propiedades y se permutaban bienes con un acuerdo verbal. El acuerdo verbal era suficiente. Al menos eso dicen los abuelos. Pero hoy la palabra carece de valor, a no ser de que esté acompañada de documentos, firmas y abogados. Y déjeme decirle que ni siquiera así. Nuestro país es conocido por lo que se llama, o por lo que se le ha llamado, la malicia indígena, que no es otra cosa que ser mentiroso, desleal y engañador con el fin de sacar adelante un objetivo egoísta. En este país el turista debe tener cuidado porque aquí se le cobra muy por encima de los precios justos, alegando que hay que ser vivo y aprovechar las oportunidades. En el ámbito familiar se puede observar la trivialidad con la que se toman las responsabilidades y los compromisos. El matrimonio, por ejemplo, es un acuerdo que se puede desechar con facilidad, como quien desecha de una prenda o de una molestia. Los hijos se abandonan dejando la responsabilidad a uno solo de los padres. Los viejos son llevados a asilos donde se les desatiende, donde no hay compromiso hacia ellos. Aún en el ámbito eclesial, muchos que juraron enseñar la palabra y cuidar a la grey del Señor son sorprendidos viviendo en falsedad y en pecados bochornosos, o se han dejado seducir por la avaricia y hoy enseñan con el único objetivo de llenar sus vientres. Esta ojeada rápida a nuestra sociedad nos deja ver que los habitantes de este mundo son de manera general desleales e infieles. Es real también que el hombre es desconfiado y prevenido. No cree con facilidad las promesas y las palabras de otros. Hermanos, en esta tarde quiero tratar un atributo más acerca de nuestro Dios, que nos muestra la diferencia perpetua que hay entre el Creador y la criatura. Una criatura infiel, desconfiada, que engaña y es engañada frente a un Dios veraz, digno de confianza, firme, fidedigno, que cumple siempre sus promesas. Escúcheme bien, Dios siempre cumple lo que prometió. Quiero hablar hoy entonces del atributo de la fidelidad de Dios. Trataremos este tema o este atributo en tres sencillos encabezados. El primero es la definición bíblica de la fidelidad. Definición bíblica de la fidelidad. El segundo, pruebas bíblicas de la fidelidad de Dios. Pruebas bíblicas de la fidelidad de Dios. Y tercero, veremos algunas implicaciones para el creyente de la fidelidad de Dios. Implicaciones para el creyente de la fidelidad de Dios. Vayamos entonces sobre nuestro primer encabezado, la definición bíblica de la fidelidad. La palabra fiel es un adjetivo que en la Biblia es atribuido a Dios y a los hombres. No por esto
Dios y los hombres son fieles de la misma manera. Algunos hombres en la Biblia son llamados fieles. Es más, se espera que todo hombre que ha puesto en Dios su confianza lo sea. Pero Dios es fiel de manera perfecta, de manera como ningún hombre jamás lo será. En hebreo son varias las palabras designadas para fiel y fidelidad. Sus significados son los siguientes, hermanos. Lo voy a decir despacio para los que están apuntando. Significa verdad, lealtad, certeza, sinceridad, firmeza, genuinidad, confiabilidad, constancia, honestidad. Al referirse a una persona, significa alguien en quien se puede apoyar con firmeza. Un ejemplo de esto, hermanos, es como el bombero que tiene un gran trampolín y alguien está gritando y está en una edificación en llamas. ¿Y qué le dice el bombero? Láncese. Aquí está, aquí lo recibimos. Es esa confianza que tiene que tener la persona para tirarse allí. Es la única manera de salvarse. En Dios, obviamente, es infinitamente mayor. Dios es aquel en quien su pueblo se puede recostar, se puede apoyar, puede soportar y nunca, escúcheme bien esto, hermanos, nunca encontrará nada más firme que Dios. Nunca. La palabra principal en griego, se lo dije, la palabra en hebreo, y la palabra principal en griego, en el griego antiguo, es pistos, que significa objetivamente digno de confianza, confiable, fidedigno. Permítame ver dos ejemplos en la Escritura donde se usa estas palabras tanto para referirse al hombre fiel como a Dios. Mateo capítulo 25, versículo 21 nos dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Allí la palabra pistos se está usando para este hombre que es digno de confianza, buen siervo y digno de confianza, diría el texto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Allí encontramos la misma palabra pistos, pero atribuida a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, nos estamos refiriendo a la perfección del ser divino que lo hace veraz en todo cuanto ha dicho. El salmista declara que Dios está rodeado de verdad. Salmo capítulo 89, versículo 8. Salmo capítulo 89, versículo 8 nos dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Hermanos, es imposible que Dios sea infiel. Dios no se puede negar a sí mismo. Él siempre hablará verdad. La fidelidad lo rodea, dice el salmista. Isaías asevera que Dios está vestido de fidelidad. Isaías capítulo 11, versículo 5. Dios está vestido de fidelidad. Y será la justicia cinto de sus lomos
y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dios no renuncia a su palabra, no se retracta, ni se equivoca al hablar, no se olvida de lo que Él ha hablado. Él se ha comprometido a cumplir cada promesa, y todos decimos amén. Pero también cada advertencia, cada pacto y cada amenaza, porque Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Deuteronomio 23:19. De Dios y solo de Él se puede decir que cumple absolutamente todo aquello que dice o planea. Él es veraz, omnisciente y poderoso para que no falten sus palabras. Josué 21:45 nos dice algo maravilloso. Josué 21:45 nos dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que el Señor ha dicho se cumplió y se cumplirá, hermanos. Cada promesa, pero escuche bien, amigo, cada advertencia también. La fidelidad de Dios es inmutable e incomprensible. Está fuera de la comprensión finita del hombre. Todos los atributos en Dios están de manera perfecta e inalcanzable a nuestra comprensión. Dios, a diferencia de los hombres, no cambia. Sus designios, afectos y voluntad son siempre los mismos. Por tanto, Él permanece fiel a lo que ha dicho, a lo que ha prometido hacer y a quien ha decidido amar. Salmo capítulo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Es uno de los atributos de Dios que más frecuentemente se destaca en las Escrituras. En Dios, la fidelidad es su capacidad, su poder y su virtud de dar cumplimiento a las promesas. Es la capacidad de no engañar, de no mentir, de no fallar. El atributo de la fidelidad está casi siempre acompañado de otro atributo, y es su misericordia. Son atributos complementarios, y estos dos son atributos base de la forma como Dios se ha revelado y ha relacionado con su pueblo. Salmo capítulo 25, versículo 10 nos dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. En el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, leemos muchas veces misericordia y verdad. En estos textos, mis hermanos, la palabra verdad es la misma que se usa para fidelidad. Podemos concluir entonces que Dios es fiel porque cumple su palabra. Muchas veces se asocia solo con el cumplimiento de las promesas, la salvación, la perseverancia, la protección de Dios, la verdad. Pero Dios cumple también todas sus amenazas, sus juicios y sus castigos. La fidelidad no es un atributo romántico y sensiblero, es un atributo poderoso e inmutable por el cual Dios cumple y cumplirá todo lo que ha dicho. Es una perfección que debe hacer temblar al mundo, pero hacer confiar a su pueblo. La justicia e ira de Dios nos hacen temer. La santidad nos hace llevar o nos hace adorar a Dios. Pero la fidelidad nos lleva y nos debe llevar a confiar plenamente en Dios. Dios cumple lo que promete. Siempre lo hará.
Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y eso, hermanos, es lo que tú y yo debemos conocer de Dios. Cuando comenzamos el estudio de los atributos de Dios, decíamos que es necesario que conozcamos quién es Dios. Y es a través de los atributos de Dios que conocemos quién es Él. ¿Y para qué lo hacíamos? ¿Para qué comenzamos ese estudio? ¿Para volvernos más profesionales en el tema? No, mis hermanos, para conocer quién es Dios y asimismo adorarlo y asimismo servirle y exaltarle. Y dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios nunca olvida su palabra. Dios nunca pasa por alto lo que ha prometido. Por otra parte, mis hermanos, la Biblia está llena de evidencias de su fidelidad. No existe en la palabra alguna promesa que Dios no haya cumplido. Contrariamente, la Biblia es el libro de la fidelidad de Dios. Así que pasemos a un segundo punto: las evidencias de la fidelidad de Dios. Evidencias de la fidelidad de Dios. Quiero que usted abra su Biblia en Génesis, capítulo 8, versículo 22. Génesis, capítulo 8, versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Qué bueno es que los ambientalistas leyeran este texto tan maravilloso. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Hace aproximadamente 4000 años fue dada esta promesa y cada año que llega brinda un nuevo cumplimiento. Allí Dios prometió la continuidad de predecibles estaciones anuales y el ritmo del día y de la noche. Como creador, Él preserva y mantiene su propia obra. A pesar que los hombres de este mundo quieren crear una histeria colectiva diciendo: ¡qué desastre! El hombre acabará esta tierra. El agua se está agotando. Tiene sus días contados. El suelo dejará de dar su fruto. Los polos se están derritiendo. Los páramos se reducen, etc. Estos mienten, ya que Dios no dejará de sostener su tierra. Este mundo es de Dios y solo Él, que lo creó, lo puede destruir. El hombre no tiene tal poder. Sin embargo, algunos dirán: un momento, mi hermano, yo he visto las catástrofes naturales, las cosechas que se pierden, las sequías extremas. Y para esto, yo quiero llevarlo a Génesis capítulo 3, versículo 17, que nos dice: Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pues aún, hermanos, estas cosas son muestras de la fidelidad de Dios. Dios dijo que la tierra será maldita por causa del pecado. Todas esas cosas que pasan son el cumplimiento de lo que Dios dijo que pasaría. Estas cosas son muestras de la fidelidad de Dios.
ya que la tierra está bajo maldición por el pecado y el mundo está bajo juicio. Entonces Dios es fiel al cumplir todo lo que ha dicho, sea esto bueno o sea malo. Entonces Dios cumple en preservar y castigar. Quiero decir, por un lado, la tierra sufre bajo el juicio de Dios, pero por otro, la misericordia de Dios se refleja en que la tierra no es destruida completamente. Dios continúa extendiendo su misericordia como lo prometió. Llevo en esta tierra poquitos años, 40 años, y tal vez usted lleve más. Y puedo asegurar que nunca ha pasado un día en que el sol no esté en su sitio. Aún en esos días lluviosos, el sol aparece tras las nubes grises siempre. Ha habido comida, tal vez poca en algunas ocasiones en nuestro plato, pero en abundancia en los mercados, en las plazas, en el campo. ¿Por qué? La respuesta es porque Dios es fiel. Él prometió que mientras la tierra permaneciera, esto no faltaría. Ese es el Dios que tenemos, un Dios fiel, que aunque pase mucho tiempo, Dios sigue cumpliendo lo que ha dicho. Miremos otro texto, hermanos. Jeremías capítulo 31, versículo 35 al 36 dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Mire este texto con atención suprema. Dice que el sol, la luna, las estrellas y las leyes naturales que lo sostienen en su sitio son garantía del pacto de Dios con su pueblo. Hermanos, ustedes y yo somos el Israel de Dios. Somos el pueblo, el objetivo del pacto, del nuevo pacto. Él ha prometido redimirnos y salvarnos y nos ha dado su palabra. Y eso es suficiente para creer. Sin embargo, Dios, para fortalecer la confianza de su pueblo, ha dejado leyes naturales que mantienen el sol en su sitio, la luna y las estrellas en su lugar, y el mar no se sale de los límites que él mismo ha trazado. ¿Y por qué? Porque él los ha dejado allí como garantía de que él cumplirá su pacto. El día que el sol deje de brillar, el día que no veamos la luna donde está, ese día Dios dejará de cumplir lo que ha prometido. Y eso nunca pasará. No ha pasado ni pasará hasta que Dios lo decida. Dios ha dejado allí esto. Y vemos la luna y qué hermosura. Cuando la mire, no solamente la contemple y diga qué belleza, sino recuerde que está allí para recordarnos que mientras esto esté allí, Dios cumplirá su palabra. Siempre lo hará. Otra evidencia de la fidelidad de Dios es el cumplimiento del pacto que hizo con Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Génesis 15, 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Recordemos, hermanos, un poco de la historia del pueblo de Israel. Recuerden que Dios llama a un hombre
a Abraham y le hace una promesa que de él haría una gran nación, que lo bendeciría y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Se puede encontrar esta historia en capítulo 12 de Génesis. Dios le ordena salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, y caminar por fe. Y en el capítulo 15 de Génesis, Dios reafirma su promesa a Abraham y además le declara que el pueblo que saldría de él estaría 400 años esclavo, bajo el yugo de otra nación, pero que al cabo de ese tiempo Dios lo rescataría y disciplinaría a la nación que los tomó como esclavos. Y fue justo lo que pasó. Cuando Dios llama a Abraham, Israel no existe. Dios llama a un hombre que ni siquiera tiene hijos y le dice que hará de él una gran nación, y además le relata lo que sucederá con ese pueblo 5 siglos después, y todo se cumple tal como Dios lo dijo. Quiero que usted vaya a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 8. El Señor le había dicho: y tú vendrás, versículo 15 de Génesis 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Capítulo 25, versículo 8, nos dice, allí está hablando de la muerte de Abraham. Versículo 7 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. ¿No se lo había dicho el Señor? ¿No se lo había dicho allí antes? ¿Cómo iba a morir Abraham? En buena vejez. Ese es un Dios fiel que cumple lo que promete. ¿Cuánto tiempo pasó? Ay, cuánto nos pasa a nosotros eso, hermanos. Se nos olvida lo que prometimos. Y más cuando pasa mucho tiempo, peor. Pero Dios no es así. Dios no se olvida de lo que prometió. Y Dios cumple tal como Él dice. Dios le dice también allí a Abraham: que después de 400 años el pueblo iba a salir. Éxodo capítulo 12, versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dios cumplió lo que dijo. Allí el pueblo de Israel salió. En Éxodo capítulo 14 usted puede ver que Dios también castigó a la nación que había oprimido a su pueblo. Dios le había dicho a Abraham que eso era lo que iba a suceder, y eso fue lo que pasó. Eso es una evidencia, mis hermanos, de que Dios es un Dios fiel, que Dios cumple absolutamente todo lo que ha dicho. Pero veamos, hermanos, la obra máxima de la fidelidad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La promesa dada al pueblo de Israel, en la cual Dios enviaría al Mesías nacido de mujer para rescatar al pueblo de sus pecados. Todo el Antiguo Testamento da claramente promesas de un Mesías. Estas profecías mesiánicas se dieron cientos y a veces miles de años antes que Jesús naciera. Y claramente Jesucristo es el cumplimiento de ellas. En realidad, desde Génesis hasta Malaquías, hay más de 300 profecías específicas detallando su venida. Además de profecías especificando su nacimiento de una virgen, su nacimiento en Belén, su nacimiento de la tribu de Judá, su linaje
del rey David, su vida sin pecado y su obra de expiación por los pecados de su pueblo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas, hermanos, las profecías que se dieron de nuestro Mesías y todas se cumplieron y se cumplirán. Veamos solamente algunas, pocas, tranquilos, de estas profecías. El Señor dijo de quién iban a ser el Mesías. Su nacimiento sería de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vaya a Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Dios había dicho que Cristo iba a nacer de una virgen, y eso fue lo que pasó. Dios dijo el lugar de su nacimiento. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6 nos dice: cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, al profeta Miqueas. Y tú, Belén, y ahí cita: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El Señor había dicho dónde iban a nacer su hijo: en Belén. ¿Cuánto tiempo atrás? El Señor nació en Belén. El Señor dijo que su hijo sería rechazado. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lucas capítulo 23, versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Versículo 37. Y diciéndole: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. El Señor sería rechazado, sería vituperado. Y todo esto se cumplió. Ese es el Dios fiel que tenemos. Son muchas las profecías dadas en el Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, relacionadas con Cristo. Si usted quisiera hacer la tarea de leer y comprobar, necesitaría bastante tiempo.
Pero los ejemplos que yo les he dado hoy, los quiero usar para que ustedes, mis hermanos, comprendan que Dios es veraz, que cumple sus palabras, que nunca ha faltado a ninguna de ellas. Y esa verdad, la verdad de la fidelidad de Dios, debe producir en su pueblo una confianza total y absoluta en ese Dios que no miente, un temor reverente y una lealtad absoluta a Él. Así que vayamos a nuestro último encabezado. Las implicaciones para el creyente de la fidelidad de Dios. ¿Qué implica para nosotros como creyentes que Dios sea un Dios fiel? Lo primero, mis hermanos, es que el cristiano tenga, que el cristiano tenga un Dios fiel, debe llevarlo a confiar plenamente en sus promesas. Que implica entonces que tengamos un Dios fiel, que debemos confiar plenamente en sus promesas. Dios siempre cumple lo que promete. Tengan muy en cuenta esto, lo he repetido varias veces. Él cumple lo que promete. La Escritura llama bienaventurado, es decir, muy feliz, bendito de Dios, al hombre que confía en Jehová. Aquel creyente que pone su confianza en el Señor es verdaderamente feliz. No andará seco y fatigado, sino vigoroso y lleno de vida. Su alma rebosará de contento porque descansa en los brazos de su Señor. Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos y amigos, Dios es fiel. Eso lo hemos comprobado a través de la Escritura. Además, Dios es un Dios bondadoso. Dios da una demostración plena de su bondad eterna a sus escogidos, al llamarlos de las tinieblas a la luz admirable. Y esto debería asegurarles plenamente de la certeza de su perseverancia. Si Dios nos llamó eficazmente a la salvación, Él mismo se asegurará que terminemos la carrera. No nos abandonará a la mitad del camino. Pero el fundamento de Dios está firme, dice 2 Timoteo 2:19, primera parte. El fundamento de Dios está firme, Él no falla. El apóstol Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo, mire lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. Mire la seguridad del apóstol. Yo sé quién he creído, yo conozco quién es Dios. Por tanto, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él confiaba en Dios, conocía que Dios era un Dios fiel y que nunca lo iba a abandonar. Y eso es lo que el creyente debe entender, de que Dios es un Dios fiel. Podemos depositar nuestra vida en Él, confiar en Él. Tal vez en los hombres se nos dificulta hacerlo, pero en Dios no, porque Él nunca fallará. La comprensión de esta verdad bendita nos librará de la ansiedad. Cuando se inquieta nuestro corazón, cuando los días se hacen grises, cuando el futuro nos es incierto, allí recordaremos su fidelidad. Recordaremos que ha estado con nosotros en el pasado y ahora nos abandonará, preguntó. Y solo más por nosotros que fue salvarnos, perdonarnos, redimirnos,
se despojó de su Hijo. Ahora, ¿cómo no nos fortalecerá en la carrera? Hermanos, aferrémonos a las palabras de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Él nunca fallará. La fidelidad divina es el refugio seguro para los justos. Es el escondite en los días malos. Y ellos, mis hermanos, podrán cantar con alegría. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Aquel que confía en el Señor, en sus promesas, en su fidelidad, descansará en Él, confiará en Él. Sin embargo, escúcheme bien esto, muchos hoy han dejado de confiar plenamente en el Señor. Algunos se atreven a decir que Dios les ha defraudado, que Dios no es fiel. Pero esto se debe a que los hombres están aferrados a promesas que Dios nunca ha hecho. En el mar tempestuoso del mundo nos es necesario aferrarnos a las rocas firmes para no ser llevados de aquí para allá. Muchos han hecho prometer al Evangelio cosas que nunca promete. Y por esta razón se desilusionan. Hermanos, si Dios hubiese prometido sanidad física, de seguro, y escúcheme bien, de seguro, sin ninguna duda, hoy no habría ningún cristiano enfermo. Si Dios hubiese prometido prosperidad económica, no habría ningún cristiano pobre. Si Dios hubiese prometido darle a la iglesia poder político y social, hoy lo tendría. Pero no lo tiene. ¿Por qué? Porque Dios no ha prometido estas cosas. No podemos descansar en algo que Dios no ha prometido. Debemos descansar en lo que Él ha prometido. Así que si decimos que Dios no promete sanidad en el cuerpo, ni todavía una vida de providencias favorables, lo que sí podemos afirmar es que Dios promete usar toda adversidad para fortalecer y purificar el alma, estar en medio del dolor y sustentar nuestras vidas. Salmo 41:3 dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Dios promete estar con nosotros en nuestra enfermedad. Él promete sustentar a sus hijos en la enfermedad. Eso lo promete y Dios lo cumple. Tenlo por seguro. Descansa y confía en esa promesa. Él no es hombre para que mienta. Todo lo cumplirá. Esta es una dulce promesa en el Salmo 91:15. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré, dice el Señor. Con Él estaré en la angustia. Allí no promete que no va a haber angustia. De hecho, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. Isaías 41:10 dice: no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso lo promete el Señor. En eso es que nosotros debemos descansar. Dios no promete riquezas y bienes materiales para todos sus hijos, pero sí podemos afirmar que Él promete el sustento, el abrigo, medios legítimos para ganar el pan y no desampararnos en medio de este mundo. Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová
no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios ha prometido sustentar a sus hijos. Y tú y yo somos testigos fieles de eso. Dios siempre lo hará. Dios siempre sustentará. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No lo haré. Solo un alma que comprende y descansa en la fidelidad de las promesas divinas declara las palabras del apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda a los Corintios 12:10. Decimos que Dios no promete a la iglesia poder político, pero Dios ha prometido santificarla, preservarla hasta el fin, guardarla del mal y protegerla del enemigo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, Segunda de Tesalonicenses 2:3, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos ha prometido la vida eterna. Si hoy tú y yo nos muriéramos, Él está cumpliendo su promesa. Si tú y yo, los hijos de Dios, nos morimos hoy, vamos a la vida eterna. Dios cumple su palabra. Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Si la iglesia de hoy descansara en esta promesa, no se hubiera escondido en esta pandemia. Si la iglesia hubiera comprendido y descansara en que Dios es fiel y que nada prevalecerá contra la iglesia, no se hubiera escondido, hermanos. Y no se estaría escondiendo. Seguiría perseverando, entendiendo que Dios ha prometido llevar hasta el fin a su iglesia. Así que, hermanos, confiemos plenamente en el Señor, pues todo lo que había prometido lo ha hecho, y todo lo que nos ha prometido lo hará. Absolutamente todo. Déjame darle una última implicación. Me alcanzó el tiempo, pero téngame paciencia, hermanos. Que el cristiano tenga un Dios fiel debe refrenarlo ante la tentación y la murmuración. El creyente debe huir de este pecado que se resiste a abandonar nuestro corazón y le gusta sentarse en las sillas de nuestras iglesias. El hombre natural tiene un corazón inconforme, desconfiado e ingrato, pero el creyente debe cultivar en el alma la gratitud y la adoración y luchar contra la naturaleza de queja y desconfianza. La murmuración es una señal de incredulidad. Cuando un creyente murmura contra las circunstancias o contra el pastor o sus hermanos, murmura contra Dios. Eso revela la falta de confianza en la bondad de Dios. Revela la desconfianza en su amor, en su provisión y en el gobierno de Dios sobre su vida. Pero cuando un creyente entiende que Dios tiene el control de todas sus providencias y que le ha dado promesas, él responde a la adversidad con gratitud y adoración, no con murmuración, con adoración a Dios. Muchos creyentes sienten que no tienen este pecado porque no se atreverían deliberadamente a levantar su puño al cielo y reclamar: Dios, ¿por qué me sucede esto a mí? Dios, ¿por qué callas cuando clamo? No, nunca lo harían. Pero en su corazón albergan pensamientos de inconformidad. Cuando se pierde el empleo, cuando viene la enfermedad, cuando llega el desánimo, se preguntan en su interior: ¿acaso Dios se ha olvidado de mí?
Note lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10 y 11. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo advierte de este grave pecado, recordando que este fue uno de los pecados que llevó al pueblo de Israel a quedar postrado en el desierto y no alcanzar la tierra prometida. No es un pecado pequeño, mis hermanos, no es insignificante. La murmuración es un pecado que daña en todas las áreas y que daña a todos los implicados. Alguien dijo que los murmuradores tienen mala memoria. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel, tuvieron mala memoria. Dios los había sacado de la esclavitud. Ellos vieron el mar abrirse en dos, vieron cómo sus enemigos se murieron allí y pasaron unos días y estaban murmurando contra Dios. Lo hicieron contra Aarón y contra Moisés, es decir, contra Dios mismo. Ellos murmuraron, se olvidaron de lo que Dios había hecho. Y los murmuradores tienen mala memoria, hermanos. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Eso debe silenciar nuestras quejas impacientes. Dios será grandemente honrado si cuando pasamos por la prueba recordamos sus misericordias pasadas, su sabiduría, su soberanía, su justicia y reconocemos su amor y en vez de quejarnos le agradecemos y le adoramos. La murmuración es una afrenta a los atributos de Dios. Es necia y absurda. ¿Cómo reclamar nosotros a un Dios sabio por lo que hace? ¿Cómo decirle a Dios cómo debe obrar? ¿Cómo quejarse ante un Dios poderoso por lo que no ocurre cuando nosotros queremos? ¿Cometerá alguna injusticia al Dios que es completamente justo acaso? El soberano de todo lo que existe no sabe gobernar tu vida. Todo lo tiene bajo control. Dios es un Dios bueno y te muestra tus bondades día tras día. Hermanos, guardémonos de la murmuración. Adoremos a Dios. Adoremos a ese Dios que todo lo sabe y sabe qué es lo que nosotros necesitamos. El pueblo de Israel pereció en el desierto por murmurar contra Dios. Que Dios nos guarde de esto. Hermanos, no andemos como necios, sino como sabios. En vez de murmurar, adoremos y agradezcamos a Dios, recordando todas sus obras a favor nuestro. Recuerde, hermanos, que Dios es un Dios fiel y Dios cumple lo que promete. Dios ha prometido llevar hasta el fin a su iglesia. Dios ha prometido santificarla. Y si Dios necesita pasarnos por pruebas duras para llevar a cabo esto, lo hará, porque Él es fiel y nada de lo que ha dicho dejará de pasar. Así que descansemos en la fidelidad de Dios. Oremos.